Bienvenidos a un nuevo programa de Ella Soy. Como de costumbre, vamos a hablar de ser mujer en un mundo que a veces no es tan amigable ni tan equitativo. Montar en bicicleta debería ser una actividad libre en ciudades como Bogotá. Sin embargo, muy pocas mujeres en la capital colombiana utilizan este medio de transporte en su rutina diaria. En ese contexto, la urbe fue anfitriona del primer Congreso Internacional 50-50 Más Mujeres en Bici, con el objetivo de reducir las desigualdades y los peligros que enfrenta el género femenino en dos ruedas. Veamos el reporte sobre el tema preparado por Mariam Coné. En Bogotá, más de la mitad de la población son mujeres. Sin embargo, son pocas las que pueden disfrutar libremente del espacio público. En particular, cuando se trata del uso de la bicicleta. Solo el 22% de quienes usan este medio de transporte son del género femenino. Bogotá tiene un problema cultural sobre el acoso callejero, entonces creo que también se nos dificulta un poco, nos limita a sentirnos más libres dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, el tema de pedalear solas, también uno lo piensa varias veces, de cómo nos vestimos, porque también incide en que haya ese acoso, o también en el disfrute de la noche, entonces también nos limita mucho. Frente a esta problemática, la ciudad decidió tomar medidas. Con motivo del primer Congreso Internacional 50-50 Más Mujeres en Bici, varios expertos nacionales e internacionales se reunieron para discutir el tema. Su objetivo, encontrar políticas para aumentar el número de mujeres que utilizan la bicicleta para movilizarse. Nos vamos a demorar 110 años, calculamos, para algún día hacer 50% de los viajes en bicicleta. El tema es que no podemos esperar 110, 120 años. Tenemos que tomar medidas rápidamente para cambiarlo todo. Es durante la noche cuando las mujeres están más expuestas a la violencia mientras transitan en bici. Con la ayuda de colectivos, la Alcaldía de Bogotá identificó 6 caminos considerados de alto riesgo y que pronto deberían ser asegurados con más iluminación y más patrullas de policía. Pero aún queda mucho por hacer, empezando por cambiar mentalidades. La última cicloexpedición yo tenía una camiseta pues no tan larga y pues muchas personas mientras que iba en la ciclorruta me hablaban cosas feas, entonces me sentí muy mal. El asunto también es un desafío medioambiental, ya que aunque Bogotá es una ciudad ejemplar en el uso de la bicicleta en América Latina, sigue siendo una de las más contaminadas del mundo, y más mujeres en bicicleta representaría una solución para reducir la contaminación. Para hablar del tema nos acompañan en el estudio de France 24 Andrea San Marcelo, directora de Collana Fundación, y también está con nosotros Laura Rojas. Ella es arquitecta y ciclista urbana, directora en Bisistema, oficina de urbanismo que está enfocada en los proyectos para ciclistas y para peatones. Y vamos a comenzar preguntando por lo que ustedes hacen en la ciudad para que sea un lugar más habitable y más amable con las mujeres en bicicleta. Andrea. Bueno, creo que hemos tenido una apuesta particular por hacer una transformación cultural y además proponer, hacer una propuesta para la ciudad y que nace desde el uso de la bicicleta. ¿Cómo hacemos para transformar y generar empatía entre la ciudadanía y que esto pueda permitir el que podamos vivir una vida libre de violencias en la ciudad, particularmente para las mujeres? Y esto también se trata de cómo estamos viendo qué es lo que sucede en la ciudad particularmente. Y es un lugar caótico, es un lugar donde usualmente las mujeres estamos expuestas a cualquier tipo de violencia y creo que desde edad muy temprana estamos expuestas a estas violencias que se presentan en el espacio público. Y pues estamos en un lugar no convencional para las mujeres, que es el espacio público, pero tampoco dentro de nuestros hogares, donde se supone que es el espacio convencional, estamos libres de esas violencias. Entonces creo que la apuesta que se ha hecho es que a partir del uso de la bicicleta podamos promover espacios mucho más seguros y no en términos de tener más policías o más cámaras, no, sino en reconocer prácticas machistas que se presentan en diferentes espacios y de diferentes formas. Laura, y usted trabaja mucho sobre la infraestructura, sobre cómo mejorar esos espacios físicos también para que sean más seguros. Exacto, lo que nosotros hacemos lo hacemos directamente desde el diseño. Es decir, nosotros como arquitectos y urbanistas en Bisistema empezamos a tener una visión de que la ciudad estaba totalmente caótica, es decir, cómo podíamos aportarle desde nuestra profesión y desde nuestro saber hacer a ese caos de ciudad que había, y eso fue un reconocimiento que hicimos hace alrededor de 7 u 8 años, decir, la bicicleta está empezando a tener un auge y la ciudad necesita como que le echemos una mano, cómo lo hacemos desde nuestra área profesional, y ahí nos enrollamos y empezamos a trabajar desde
desde el diseño, enfocado para ciclistas, y hace aproximadamente un poco más de un año empezamos a trabajar ya con enfoque de género, porque empezamos a hacer ese reconocimiento también de que los espacios en la ciudad son muy peligrosos para las mujeres, y más cuando andamos en bici. No tenemos ese goce del espacio público, y cuando nosotros empezamos a tener una incidencia desde nuestros proyectos y nuestras acciones, desde el diseño de la cicloinfraestructura, pensarlo para mujeres, empezamos a darnos cuenta, pero es que cuando diseñamos para mujeres, diseñamos para todos. Cuando diseñamos para los niños, diseñamos para todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estaba fallando la ciudad? Entonces trabajamos desde ese enfoque de cambiar y pensar desde el diseño el confort y el bienestar en los espacios para las mujeres, para los niños, las niñas, para todos. Andrea, ¿cuáles son esas políticas públicas que deberían implementarse para que el espacio fuera más de las mujeres y un poco más de todos? Creo que desde la educación, sí, y creo que tiene que haber una educación abierta a entender y a formarnos lejos del machismo. Sí, creo que eso tiene que ser fundamental. Y uno, pues reconocerlo, ¿no? Creo que hay prácticas machistas generalizadas que no permiten que efectivamente haya un reconocimiento sobre los derechos y además sobre la garantía de los derechos de las mujeres, que es lo más grave. No estamos expuestas todo el tiempo y creo que políticas hay, por ejemplo, en el distrito hay una hace 10 años, que habla específicamente sobre cómo darle espacios de una vida libre de violencias a las mujeres, pero son políticas que hasta el momento les hace falta dos componentes fundamentales, y es dinero y voluntad política. ¿Sí? Por ahí podríamos empezar. Hay una estructura en cuanto a planes y proyectos que están contenidos en la política que tienen un espíritu poderoso, pero pues el impacto ha sido muy poco porque no hay voluntad para poderlas ejecutar. Entonces, por ahí ponernos a trabajar. Exactamente, efectivamente, y que además haya plata para hacerlo. Bueno, y a propósito de ese tema como impulso, pues ustedes estuvieron participando en un congreso internacional sobre mujeres en bicicleta que arrancó con una montada en bicicleta llena de mujeres por la ciudad. ¿Cómo les fue en ese congreso y cuáles son las conclusiones no solo a nivel Bogotá, sino a nivel Latinoamérica? Bueno, para empezar, que hay que seguir impulsando esas iniciativas desde todos los frentes que trabajan las mujeres en las ciudades para fomentar el uso de la bicicleta. Es decir, hay que generar desde esas políticas, la política de espacio público que habla de la generación, la recuperación y la sostenibilidad del espacio público, es decir, todas enfocadas a ese derecho de habitar el espacio público, la política pública de la bicicleta y la política pública de equidad de género, impulsar esas iniciativas para que más mujeres sigan impulsando desde las chicas que se dedican a hacer rodadas, talleres de mecánica de bicicleta, desde nosotros en el emprendimiento del diseño, desde el emprendimiento social, para impulsar ese reconocimiento de los derechos humanos. Hay que generar más apoyo en esto porque, como en el enfoque de este programa, hablamos de cómo estamos dominados desde un tema, desde una línea patriarcal y no tenemos en cuenta el fortalecimiento de estas iniciativas promovidas por mujeres. Una de esas conclusiones del Congreso Internacional 50-50, donde había un tema interesante, es que todas las ponentes eran mujeres internacionales y nacionales, no por el hecho de hacer una exclusión o segregación, pero para mostrar ese trabajo. Es decir, si seguimos en la línea de mostramos lo que hacemos, mostramos lo que hacen los hombres y no le damos prioridad a lo que están haciendo mujeres, el trabajo increíble liderado por mujeres, pues no vamos a llegar a ese 50-50. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones. Hay que apoyar más ese trabajo desde todas las políticas que se están generando. Ya vamos llegando hacia el final, pero me faltan dos preguntas y no quiero que se me queden por fuera. La primera, el acoso callejero es uno de los mayores problemas que denuncian las mujeres en la vía, pero además está la peligrosidad de transitar por una ciudad como Bogotá o como tantas ciudades caóticas de América Latina. El acoso callejero es una problemática que vivimos las mujeres desde muy niñas, desde los 11 años, según reportes, y además es algo que se invisibiliza porque ha pasado a ser el halago. Depende cómo lo digo, depende cómo me acerco, pero creo que son prácticas que normalizamos y normalizamos haciendo de la violencia una herramienta cotidiana para relacionarse. Y desde ahí partimos en que podemos, y además hay un desconocimiento sobre un territorio primario que es nuestro propio cuerpo y sobre el cual se ha decidido de manera autónoma por parte del patriarcado. Y nosotras no está tenida en cuenta nuestra decisión de salir a la calle y muchas veces nos condicionamos a salir a la calle, la forma que nos vestimos, por donde caminamos e incluso con quién lo hacemos para sentirnos seguras. Por lo general las mujeres en la ciudad prefieren casi en un 80% que alguien les recoja en el sitio donde toman el transporte público, por ejemplo.
¿sí? Las mujeres que salimos en bicicleta preferimos hacerlo en grupo para no ser tocadas. Y no es que uno prefiera, es que toca. Lastimosamente podríamos hacerlo solas y muchas decidimos hacerlo solas porque lo utilizamos ya no como recreo deportivo ni para trabajar, sino lo utilizamos como herramienta. Transporte diario o para el trabajo. Y muchas mujeres entonces decidimos salir a la calle y hacemos de verdad un acto casi que kamikaze al salir y exponernos y el no poder decidir sobre nuestros propios cuerpos porque estamos siempre bajo la mirada o bajo el chiflido o bajo los tocamientos de las demás personas y en particular de los hombres. Esto no le quita que pueda también pasar con mujeres. Claro. Bueno, y ya para el cierre, muy rápidamente, tener en cuenta también que más mujeres en la vía, más mujeres en bicicleta, pues son ciudades más verdes. Sociedades sostenibles. O sea, el hecho de que hacer que más mujeres se suban a la bicicleta, cuando las mujeres, por ejemplo, tienen un tipo de viajes diferentes, que son pendulares, que tienen asociados los roles del cuidado, es decir, unas mujeres que van a llevar los niños al jardín, van y hacen las compras, van y pagan las... O sea, es decir, que tienen ese tipo de... Sería generar más ciudades, como le dices tú, verdes, pero más ciudades sostenibles, porque estaríamos teniendo en cuenta ese tipo de viajes, la cantidad de viajes que hacen las mujeres, si los hicieran en bicicleta en una ciudad como Bogotá, que tiene las condiciones físicas y climáticas para hacerlo, si tuviera un buen diseño de la infraestructura, que para allá vamos, es decir, ese es el norte, y el buen diseño invita al uso. Esa es la primicia de la que partimos en Bicistema. Hacer un buen diseño de lo que sea, del espacio peatonal, del espacio ciclista, de los espacios para habitar, invita al buen uso, al confort y al bienestar. Entonces, cuando tienes un buen diseño, pues... Que sea para todos. Que sea para todos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y efectivamente... Se nos acabó el tiempo, pero si puede la gente buscar más información, seguramente puede acudir a Fundación Collana y también a Bicistema. @Bicistema. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Ella Soy y nos vemos próximamente en France 24.